Salmo 13, 1 y 2, si me pueden ayudar a leerlo, dice así en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ocupa tu lugar, por favor, en esta tarde. Estoy casi seguro de que todos los que estamos en esta audiencia hemos pasado por momentos de tribulación. Nuestra alma se ha turbado, hemos sentido pena, hemos sentido ansiedad, depresión, congoja, incertidumbre. Y de lo que estoy seguro es que cuando nos hemos acercado a la lectura de la Biblia, y específicamente a los Salmos, nos hemos identificado con alguno de los autores. Y es que los Salmos están cargados de emociones, de sentimientos. No podemos perder de vista también el hecho de que Dios habla a través de poesía. Hay por lo menos 5 libros de poesía a lo largo de toda la Biblia, y además hay otras porciones de poesía en algunos libros proféticos y en algunos otros libros de la Escritura. Y entonces los salmos son emocionales. Los poetas nos ayudan a identificarnos con el sentimiento, nos ayudan a imaginar cosas, nos ayudan a viajar de un lugar hacia otro. Los poetas también tienen la particularidad de tocar el corazón, aunque ellos no estén físicamente ahí. Y es que a través de las palabras podemos ser desafiados. Las palabras nos pueden motivar. Las palabras pueden también traer aliento al espíritu quebrantado. Y entonces la tristeza, el dolor, el sufrimiento es parte de la vida diaria y es también parte de la naturaleza humana, que cuando somos, ¿verdad?, afectados en las emociones y estamos sufriendo, podamos plantear preguntas. Quizá, al igual que el salmista, alguna vez hemos expresado esta pregunta inquietante: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Dios? Hemos también pensado que alguna de las situaciones que están produciendo dolor, pues tienen que ver, ¿verdad?, con acciones que hemos cometido, o quizá con omisiones, aunque muy pocos pensamos en eso. La gran mayoría nos volcamos, ¿verdad?, a pensar: ¿qué hice? ¿Por qué estoy pasando esto? Y empezamos a hacer ¿verdad?, un análisis y a formatear nuestra mente en cuanto a qué es lo que hemos hecho, en qué hemos fallado. Aunque no siempre es así, no solo son las acciones, sino también pueden ser las omisiones de nuestra parte. Si usted alguna vez se ha identificado con los salmos, quiero decirle que es bienvenido al club, porque al igual que usted, también en muchos momentos de mi vida, cuando me he sentido triste, cuando he sufrido por alguna tribulación, los salmos han sido un bálsamo para mi ser. Y encontramos en este capítulo 13 que David está escribiendo y hace una pregunta reiterativa: ¿hasta cuándo? Y es que lo que él está pasando no es algo sencillo, no es algo, ¿verdad?, que tampoco David estaría dispuesto a desearle a algún prójimo. Y esto nos puede llevar a nosotros a pensar que nadie está vacunado contra el sufrimiento. Los grandes hombres de fe sufrieron, padecieron por causa del evangelio. Los grandes hombres de Dios conquistaron victorias, pero tuvieron que pasar por el camino del dolor.
De hecho, llevar la cruz, seguir a Jesús, implica este tipo de situaciones en donde vamos a tener que sufrir. Si queremos alcanzar victoria en el nombre de Cristo, debemos también estar dispuestos a sufrir, a padecer, a pasar por momentos, ¿verdad?, en donde quizá quisiéramos esquivar, quisiéramos saltar esos momentos, esos episodios de nuestra vida. Sin embargo, estas situaciones son necesarias para crecer en gracia, para crecer en verdad, para poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y posiblemente también sea cierto que para nosotros sea mejor escuchar, ¿verdad?, mensajes en donde se nos impulse, ¿verdad?, a sacar lo mejor de nosotros, a ir, ¿verdad?, a la conquista. Pero el reflexionar acerca del sufrimiento nos va a ayudar para poder, ¿verdad?, elaborar los momentos en los que nos encontramos y elaborar, ¿verdad?, una respuesta que nos ayude a vencer ante estas situaciones. Quiero hoy presentar, hermanos, a la luz de la Biblia, 3 formas en las que podemos enfrentar el dolor. 3 maneras en las que, como cristianos, como hijos de Dios, podemos hacer frente a todo lo que esté causando un grado de sufrimiento en nuestra vida. Y la primera forma en la que yo veo en la Biblia en que podemos enfrentar el dolor es descansando en la obra bondadosa de Cristo. Y ahí debemos detenernos un momento, porque la obra de Cristo nos presenta el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca del siervo sufriente. Nos habla y nos describe la manera en cómo este siervo iba a venir, este Mesías iba a llegar, iba a padecer. Él iba a llevar la culpa de toda la humanidad. Si usted ha preguntado hasta cuándo Dios, o tal vez ha dicho, Dios, ¿por qué a mí si yo soy bueno? Y ha pensado, ¿verdad?, que sus acciones deberían recompensarlas el Señor, porque usted ha actuado bondadosamente. Usted se ha esforzado por ayudar al prójimo. Usted, ¿verdad?, ha puesto todo lo que está a su alcance para bendecir la obra de Dios. Usted incluso está sirviendo a Dios. Y entonces se pregunta, Dios, ¿por qué si yo soy bueno me están pasando este tipo de situaciones? La Biblia habla a través del Salmo 73 que un hombre llamado Asaf también un día se cuestionó. Y esto nos lleva a considerar que los creyentes pueden tropezar. Asaf estaba mirando la manera en cómo los impíos estaban progresando, la manera en que ellos estaban siendo beneficiados. Y todo esto comenzó a traer una serie de cuestionamientos. Y la Biblia señala a través de este Salmo 73 que Asaf comenzó a sentir una serie de emociones y no supo cómo gestionarlas. Él comenzó a envidiar los que estaban prosperando. Él comenzó a mirar que las personas que estaban haciendo lo malo les estaba yendo bien. Y entonces él hace un planteamiento delante de Dios. Y la envidia que comenzó a surgir en el corazón de Asaf lo comenzó, ¿verdad?, a llevar a él a una situación en la que comenzó a hablar con Dios y comenzó a pensar que era mejor hacer lo malo. Él comenzó a reflexionar sobre esta condición que estaba viviendo. Y cuando él se comparaba con los que hacían lo malo, él se miraba a sí mismo y pensaba que era mejor, ¿verdad?, ir por el camino del mal. No solo la envidia comenzó a dominar a Asaf. Asaf también comenzó a ser dominado, ¿verdad?, por una situación de desesperación. Se sentía internamente desesperado. Este hombre veía que los impíos prosperaban, que los impíos se burlaban incluso de Dios, que había una recompensa mejor para ellos. Y él, ¿verdad?, no se sentía cómodo con este tipo de pensamientos. Posiblemente también a nosotros nos ha venido una idea similar. Y hemos pensado
cuando nos comparamos con otras personas que según nuestro criterio se están portando mal, están haciendo acciones impías, personas, ¿verdad?, que hacen injusticias cargadas de maldad, de soberbia. Y entonces pensamos que puede ser mejor ir por el camino de maldad. O posiblemente llegamos a la pronta conclusión de que en realidad estamos haciendo, ¿verdad?, algo que a Dios le está desagradando y que no nos hemos dado cuenta cuál es esa acción que deberíamos corregir en nuestra vida. Entonces, el creyente se puede tropezar y el creyente se puede caer. Nadie está inmune a eso. Ninguno de nosotros, aun cuando sirvamos a Dios, debemos, ¿verdad?, descartar la idea de que vamos a sufrir. Y yo creo que de los que estamos acá, ninguno diría amén si yo pudiera declarar que el sufrimiento viene a su vida. Mire, alguien afirmó en cierta ocasión que el cristiano no debe preguntarse si va a sufrir o no, sino más bien debe preguntarse cuándo va a sufrir, porque la vida cristiana está marcada de ello. Los apóstoles de Jesús eran perseguidos y por causa del evangelio ellos padecían, pero para ellos esto les resultaba algo honroso. Para ellos el sufrimiento por la causa del evangelio era un motivo de darle gloria al Señor. Para ellos el participar de los sufrimientos y de los padecimientos del siervo sufriente, para ellos era algo verdaderamente digno. Así que cuando estemos en una situación de tribulación que está causando sufrimiento, cuando creamos, ¿verdad?, que ese dolor es muy insoportable en nuestra vida, debemos nosotros descansar en la obra que Cristo ya realizó. Cristo entiende todo, nuestros padecimientos, nuestros dolores, nuestra enfermedad. Jesús ha llevado todo. Jesús, amados hermanos, entiende nuestros momentos de debilidad, cuando bajamos y cuando subimos. Entiende los momentos en los que tenemos temor. Nos entiende perfectamente cuando somos tentados. Y estamos del mejor lado, estamos del lado de Jesús. Estamos caminando en la compañía de Cristo. Somos de Cristo, vivimos para Cristo. Y debemos entonces pensar, amada iglesia, que el descanso tiene determinadas implicaciones. Por ejemplo, la primera implicación del descanso es que podemos tener un relajamiento, en el sentido en el que hay situaciones en las que no podemos nosotros hacer mucho o no podemos hacer nada. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos, ¿verdad?, responder ante estas circunstancias. Y para poder dar una respuesta adecuada ante la circunstancia, nuestra vida debe estar llena de la presencia de Dios. Así que en medio del dolor o en medio del sufrimiento, nuestra atmósfera debe estar llena de la presencia de Dios. Nuestra habitación, la iglesia, el lugar donde vayamos, la presencia de Dios debe estar ahí. ¿Y cómo lograr eso? Hermano, adorando, glorificando, exaltando su nombre. Que en nuestros labios, ¿verdad?, haya una alabanza continua, haya una adoración permanente. Que nuestra boca y nuestra lengua puedan glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Él es digno de recibir esa alabanza, esa gloria, ese honor. Entonces, descansar tiene esta implicación. No podemos, ¿verdad?, controlar todas las cosas, pero a muchos de nosotros, ¿verdad?, nos resulta difícil poder dejar en alguien más el control de la situación. Pero debemos detenernos al pensar que en la persona en la que estamos nosotros descansando es Dios, es Cristo, es el Hijo de Dios. Y Él, hermanos, no ha perdido una sola batalla. Él, amados hermanos, nos ha dado todo lo que nuestra alma necesita. Y entonces es importante hacer una elaboración correcta en cuanto a por qué, hermanos, estamos sufriendo. Si yo soy una persona buena. En las redes sociales incluso he encontrado algunos memes que dicen, ¿por qué me pasó esto? Y es una acción mala, una situación mala. Y luego se responde a sí mismo, ya me acordé por qué. Entonces quiere decir que la persona está asociando, ¿verdad?, esa consecuencia o esa situación que está viviendo, ese dolor, ese sufrimiento, porque ha hecho algo malo. Pero en realidad, muchas veces
El sufrimiento no viene, hermanos, por una acción que hemos cometido o por alguna omisión. El sufrimiento es una consecuencia natural de la caída. Es una consecuencia del pecado que existe en la tierra. La Biblia nos habla acerca de que el reino de Dios se está estableciendo desde el momento en que Jesús vino a este mundo. El reino de Dios, a través de la predicación, de la enseñanza y de las sanidades de Cristo, se comenzó a establecer en la tierra. Pero Apocalipsis 21 nos habla de que habrá un momento en donde no habrá llanto, no habrá tristeza y no habrá más dolor. Es decir, que el establecimiento del reino de Dios ha comenzado, pero es un establecimiento del reino parcial, porque no está en toda la plenitud. Aún el establecimiento del reino se habrá de establecer cuando Cristo venga y cuando la nueva Jerusalén sea establecida. Es por eso que en este tiempo, aunque somos cristianos y aunque hemos confiado en el Señor, hay situaciones en este mundo en donde Satanás está operando, en donde es llamado el príncipe de este mundo, que el reino de Dios, ¿verdad?, establecido, viene a ser como un oasis para el ser humano, para los hijos de Dios principalmente que han creído en este poderoso mensaje. Llegará un momento en donde definitivamente no habrá tristeza, no habrá dolor, en donde no habrá lágrimas, en donde no habrá muerte, porque la muerte causa, ¿verdad?, sufrimiento. Sin embargo, por el momento, lo que tenemos que hacer es aprender a descansar en la obra bondadosa que Cristo ha hecho ya. El salmista comienza hablando en el capítulo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para los de corazón limpio. Dios es bueno para los hijos, ¿verdad?, de Él. Dios es bueno para los que viven en integridad. Y hemos experimentado la bondad de Dios. Hemos hablado, hermanos, en algunos otros momentos acerca de la bondad de Dios. Y esa bondad, hermanos, de Dios es parte de su carácter. Dios no deja de ser bueno por las malas acciones de los hombres. Dios no deja, ¿verdad?, de ser bueno si alguno de sus hijos se equivoca. Dios no es alterado en su esencia por lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios es bueno y esa bondad nos habrá de alcanzar. Las palabras finales del Salmo 23 deben ser un aliciente a nuestra vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En la cruz del Calvario, Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es, que Jesús ya llevó todo el sufrimiento de la humanidad causada por cualquier tribulación. Jesús entiende a la perfección los dolores del alma, los dolores físicos, los dolores emocionales. Él ha llevado todo sufrimiento y en la cruz testifica Pablo a través de los Colosenses que avergonzó públicamente a Satanás y que triunfó sobre él y sobre sus huestes. Y esto nos debe llevar a considerar el hecho de que en Cristo somos más que vencedores, porque Él ha llevado todo sufrimiento. Hermanos, pero debemos entender algo en cuanto al concepto del sufrimiento y debemos detenernos un momento. ¿Sufrimiento o inconveniente? Y ahí tendríamos que reflexionar. El sufrimiento, muchas veces en una era en donde nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a no sufrir o a pensar que el sufrimiento tiene que ver con situaciones que son pasajeras, podemos caer en una situación en donde equivocadamente pensemos que estamos sufriendo. Y le pongo un ejemplo. Muchos de nuestros jóvenes y también nosotros hemos entrado a la era del celular, los nativos digitales, y luego están los que han migrado a la era digital. Y entonces nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado al uso de la tecnología. Y entonces nuestros jóvenes, cuando están usando el celular, el teléfono, sin internet, para ellos es como si comiéramos papas sin cápsula, café sin azúcar, sabritas sin salsa.
Y entonces para ellos, un celular sin internet no es funcional. Y entonces algunos llegan a decir, oh, estoy sufriendo porque mi equipo de teléfono no está funcionando, porque necesitan el internet. Hay quienes van manejando su automóvil, la llanta del carro se poncha y dicen, ah, qué sufrimiento, porque se me dañó el automóvil, se averió. Hay otros que piensan que sufrir, ¿verdad?, es cuando están pagando algún sistema de televisión y de repente la señal se va por las lluvias y dicen, y entonces sienten que eso los hace sufrir. Y entonces hemos reducido, ¿verdad?, o asociamos el sufrimiento a situaciones que son meramente temporales de la vida. Pero el sufrimiento tiene otro color, otro matiz. El sufrimiento, ¿verdad?, tiene otra dimensión. Las personas que han perdido un ser querido están en realidad en un sufrimiento. Cuando rompemos una relación con alguien de amistad, un divorcio, cuando hay una ruptura, eso es verdaderamente sufrir. Cuando una persona está pasando una enfermedad, cuando hay una enfermedad en su vida, una enfermedad terminal o una enfermedad, ¿verdad?, que aunque no es terminal, es crónica y degenerativa, esa persona, ese hermano, ese creyente, ese individuo, en realidad está sufriendo. Y debemos entonces saber que la razón por la cual sufrimos es por el pecado que Adán cometió y que se relata en el libro de Génesis capítulo 3. Y que a veces, ¿verdad?, nos sentimos culpables y sentimos, ¿verdad?, que estamos llevando una carga demasiado pesada y que estamos actuando de una manera muy bondadosa y que somos muy buenos. No quiero minimizar el sufrimiento de nadie y no quiero, ¿verdad?, que se vayan con una idea equivocada. Pero a veces concluimos que somos buenos. Pero la Biblia dice que solo hay uno bueno. Y es Dios. Y que ninguno de nosotros es bueno, ninguno es justo. Y que todos hemos hecho lo malo. Y no minimizo el sufrimiento de nadie. Y no quiero entonces que se vaya con la idea equivocada. O con una idea, ¿verdad?, mal planteada. Lo que quiero decir es que el sufrimiento llega como una consecuencia natural del pecado que cometió Adán desde el libro de Génesis, pero que también la sanidad divina y que la victoria va a llegar a través de la obra que uno hizo y se llama Jesucristo, porque en Él tenemos, amados hermanos, la esperanza y la promesa de que nuestro día estará lleno de misericordias, de que nuestro día será un día lleno de la bondad de Él, de que Él no nos habrá de desamparar en ningún momento, de que Él nos habrá de acompañar siempre. Y debemos saber, ¿verdad?, descansar en esa bondad tan maravillosa de nuestro Dios. Descansa en su bondad. Número 2, muestra una actitud positiva, hermano. Proverbios 8:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y luego en la traducción del lenguaje actual dice, con ánimo se alivia al enfermo. Y específicamente el pasaje está orientado hacia alguien que está pasando algún grado de enfermedad, algún tipo de enfermedad, y que esa enfermedad está causando dolor, sufrimiento. Así que mostrar una actitud positiva, eso siempre va a ayudar al ánimo. Y cuando mostramos una buena actitud ante una situación de tempestad, eso siempre será, ¿verdad?, será bueno porque el enfermo se habrá de aliviar. Cuando nosotros mostramos, ¿verdad?, el mejor rostro, cuando vemos que la tempestad es fuerte, pero nos sentimos, ¿verdad?, determinados, cuando sentimos, ¿verdad?, que la lluvia nos está golpeando y cuando sentimos que nuestra barca se está hundiendo, nuestra actitud debe ser siempre positiva. Y no debemos nosotros, ¿verdad?, pensar en situaciones negativas. No se trata esto de crear, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra mente, un positivismo mal infundado. No se trata tampoco de la declaración positiva hacia todas las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es pisar la realidad, saber en dónde nos encontramos,
Hay quienes dicen, niega la situación en la que te encuentres. Si hay un dolor en tu cuerpo, un dolor físico, y yo niego ese dolor y digo, no, no lo tengo, no va a pasar nada. Ese dolor quizá va a ir aumentando y vas a parar en el hospital y vas a llegar tal vez retrasado porque la apendicitis se te inflamó y tenías que llegar antes y entonces te van a operar. Y el médico posiblemente te hubiera de decir, si hubiese llegado un minuto más tarde, no sabemos qué hubiese pasado con usted, porque posiblemente el apéndice le hubiera reventado y sus órganos se hubieran contaminado. Entonces no se trata de negar una realidad. Y hay quienes niegan una realidad y dicen, no, esto no está pasando. Debemos, ¿verdad?, hacer frente a la circunstancia. Debemos tener, ¿verdad?, en claro la realidad en la cual nos encontramos. No debemos nosotros decir, esto no está pasando, esto no me puede estar pasando a mí. Esta situación, yo niego, ¿verdad?, la realidad de esto. Yo debo tener en claro qué es lo que está pasando con mi vida. Debo aceptar esa realidad, pero yo debo, ¿verdad?, mostrar una actitud positiva ante esa circunstancia. Porque la actitud positiva le va a animar a usted. La actitud positiva será, ¿verdad?, como un impulso en su vida, un motor que lo ayude a enfrentar cualquier tribulación y cualquier circunstancia difícil. Mire, déjenle cuento. Los que nos siguen en transmisión no saben, ¿verdad?, exactamente cómo son las instalaciones, porque regularmente grabamos de este lado. Pero usted, ¿verdad?, que está semana a semana presencial, y algunos hermanos que nos siguen y conocen el espacio, pues sabrán, ¿verdad?, que tenemos aquí espacios en donde si llueve nos vamos a mojar. En el inicio de la escuela bíblica de vacaciones, y fue algo que para mí fue atípico, porque llovió por la tarde. Y no niego, ¿verdad?, que en otras ocasiones la lluvia nos haya alcanzado durante la tarde. Pero una de las características que tiene Iguala es que llueve de noche. En Iguala regularmente llueve de noche. Y escuché en la radio a más de uno de los locutores decir que había sido un lunes extraño, porque durante la tarde del lunes estuvo lloviendo. Y luego toda esa semana estuvo, ¿verdad?, cargada de amenaza de lluvia. Y ese día que iniciamos la escuela bíblica, pues todo esto se comenzó a llenar de agua. Lunes por la tarde, y comenzaron las nubes a caminar, estaban negras, y comenzó a llover. Y entonces ya teníamos todo esto listo, todo esto que usted ve, que por cierto, hoy lo dejamos de manera intencional, y más tarde le digo por qué. Y todo esto se empezó a llenar de agua. Y nos preocupaba mucho el equipo. Y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y fue una corredera. Traigan lonas, traigan plásticos. ¿Y en dónde vamos a meter a los niños? Y entonces algunos dijeron, pues ahí en el cuarto, pero pues ahí ya está ocupado. Ahí están rentando, ahí no tenemos acceso, no hay llaves. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y entonces, de la manera en que Dios nos ayudó, ¿verdad?, con su sabiduría y su inteligencia, y comenzamos a meter, ¿verdad?, a los niños en la parte de arriba, y nos refugiamos en estas áreas y en el salón o en el área de los músicos, y comenzamos, ¿verdad?, a ver de qué manera íbamos nosotros a enfrentar esa situación. Pero algo que yo puedo resaltar de ese momento fue la actitud. Una actitud positiva de todos. Y llegamos a esta conclusión: nadie se rajó. Nadie se rajó. Y nadie dijo, no, es que pues ya nos mojamos y ahora qué vamos a hacer. Algunos hasta andaban descalzos de los que estaban sirviendo. Y ahí tratando, ¿verdad?, de cuidar a los niños. Y nosotros pensando que si ellos se mojaban y se enfermaban de gripa o algo, pues ¿qué iba a pasar? Pero entonces oramos, accionamos, mostramos una buena actitud. Dijimos, Dios nos va a ayudar. Mostramos, ¿verdad?, la actitud positiva que se requería para el momento. Y eso inyectó ánimo al trabajo, a la situación.
Y eso nos ayudó, ¿verdad?, a soportar esta circunstancia que nos sobrevino. Pero que quiero decir que era una circunstancia que bien pudo traer desánimo. Una circunstancia, ¿verdad?, que nos pudo llevar al derrotismo. Una circunstancia en la cual nos pudimos, ¿verdad?, haber apagado en las ganas de decir, vamos a continuar. Pero el proyecto era claro. La idea estaba ahí. Se había precisado ya. Y esta actitud positiva nos ayudó, ¿verdad?, para ir al cumplimiento de la meta y que gloria al Señor pudimos alcanzarla. De igual manera, queridos hermanos, la actitud positiva que podemos mostrar en la enfermedad, en la pérdida, ¿verdad?, de algún ser amado, en alguna situación laboral que enfrentamos, en alguna circunstancia en donde nuestros hijos posiblemente, ¿verdad?, se han alejado del camino del Señor, en alguna situación en donde nuestro matrimonio no está muy estable, debemos mostrar una actitud positiva, porque cuando mostramos una actitud positiva, entonces podemos tener el ánimo necesario para poder salir adelante, hermano, de toda tribulación en el nombre de Jesús. Pero no niegue su realidad, céntrese en su realidad, piense en esa realidad y haga frente a la realidad. No sé si acá se puede escuchar mal o en la transmisión, pero la actitud positiva nos habrá de llevar a tomar el toro por los cuernos. Porque a veces estamos, ¿verdad?, como en las corridas del toro, ole y ole. Y entonces nada más estamos toreando la situación. Pero lo que tenemos que hacer es plantarnos, sabiendo, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, sabiendo también que tenemos la palabra de verdad, sabiendo también que tenemos la promesa del Señor Jesucristo en nosotros, sabiendo que Dios nos está bendiciendo cada día y cada mañana, que hay oraciones constantes presentadas delante del Señor a favor de nuestra vida, sabiendo, queridos hermanos, que cuando hacemos frente a toda tribulación, por muy difícil que ésta sea, con una actitud positiva, entonces vamos a tener ánimo para seguir adelante. Finalmente, suelte su temor, suelte el temor. Nadie se sienta culpable por tener miedo. El miedo es parte natural y de hecho el miedo es un sensor. Recuerdo en una ocasión en la que me gusta escuchar noticias en la radio, El Heraldo. Y a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, hay un programa que con mucha frecuencia sigo. Y recuerdo que ese día prendí el radio y estaba dando el intro de las noticias, el conductor. Y cuando de repente comenzó a sonar de fondo un ruido, y empezó a sonar algo en el fondo, y a lo lejos se escuchó una voz decir, alarma sísmica, alarma sísmica. Y entonces, en casa de ustedes hay una lámpara. Y comencé a mirar el techo y dije, no se está moviendo. Y alarma sísmica. Y el conductor ahí dando su intro y dijo, nos está la alarma sísmica indicando que un temblor está ocurriendo en la Ciudad de México. Y yo dije, no, pues debe ser en la Ciudad de México. Y de repente, cuando pasaron algunos segundos, me di cuenta que se empezó a mover la lámpara que tenemos ahí en casa y dije, y sí, también el sismo nos está pegando. Y el conductor siguió ahí hablando y diciendo, no corra, mantenga la calma, busque un lugar seguro. Todos ya saben lo que hay que hacer en una situación de esta naturaleza. Y la alarma en el fondo se escuchaba, estaba advirtiendo, estaba diciendo que venía, ¿verdad?, un desastre. Y yo estaba ahí, estaba solo, y yo dije, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Me quedo? ¿Me hinco? ¿Qué hago? Y ahí me quedé. Dice el conductor que no corramos. Y es algo que nos enseñan constantemente, pero que ante un momento, ¿verdad?, de esa naturaleza, es de lo que menos nos estamos acordando.
Y ya han pasado, ¿verdad?, algunos segundos, algún tiempo, el sismo terminó también. Y esa alarma, yo dije, no sé si esa alarma te pone más nervioso. El ruido, la voz de esa persona que te anuncia que viene, ¿verdad?, un desastre, alguna situación, y que debes estar preparado. Y entonces, pensando en eso, quiero decir que el temor que tenemos a menudo funciona como esa alarma. Es una alarma que nos advierte, que nos ayuda, ¿verdad?, a percibir los peligros. El temor que nosotros tenemos es parte de lo que Dios ha plantado en la creación, en nuestra vida. Y en el libro de Josué capítulo 1, Dios le manda a Josué y le habla 3 veces, pero en el verso 9 le manda que él sea una persona esforzada y valiente. Dios le manda que él no desmaye ante las circunstancias. Ese versículo 9 nos lleva a nosotros a pensar en la posibilidad de que todos los creyentes en algún momento podemos desmayar. Y es en medio precisamente del ojo del huracán, de la tribulación, en medio, ¿verdad?, de la crisis, en medio del sufrimiento. Es ahí cuando podemos entonces desmayar, volver atrás. Es ahí en donde podemos nosotros estar distanciados de Dios. Pero el Señor le establece a Josué que él debería, ¿verdad?, obedecer el hecho de que no debe desmayar ante las situaciones. Y es sumamente importante recalcar que Dios al inicio del capítulo 1, cuando dialoga con Josué, está Josué pasando por un momento de sufrimiento. Hay una pérdida. Moisés, el líder de Israel, su mentor, su amigo, está muerto. Y entonces el pueblo está en incertidumbre y preguntando ahora quién va a llevar al pueblo hacia la tierra prometida, allá donde fluye leche y miel. Ahora, ¿quién hará la obra que Moisés estaba haciendo? Dios siempre tiene un relevo. Dios siempre tiene un plan perfecto. Dios siempre actúa, hermanos, de manera correcta. Y entonces Dios miró a Josué. Y entonces en medio del sufrimiento de Josué, venían de un tiempo de 30 días de llorar la muerte de Moisés. Y fue en ese contexto en donde Dios le habla a Josué y le dice: no desmayes, no temas, esfuérzate, sé valiente. Palabras que el Señor a lo largo del Evangelio y en las epístolas está repitiendo una y otra vez: no temas, no desmayes. Y es un mensaje que cobra eco hasta nuestros días. Soltemos el temor, no desmayemos ante el sufrimiento. Podamos, hermanos, levantarnos ante la adversidad, sabiendo que de Dios, hermanos, es el futuro. Y en Dios el futuro siempre será bueno. Sabiendo que el Señor nos habrá de alentar en medio del momento más débil de nuestra vida. Quiero citar las palabras del salmista en el capítulo 46, verso 1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es el refugio y es la fuerza que necesitamos. Dios, amados hermanos, nos habrá de dar el aliciente que requerimos para poder salir victoriosos de todo momento de tribulación. Y si alguien está sufriendo, no se sienta culpable por ese sufrimiento. Si alguien está sufriendo, hermano, no piense que ese sufrimiento no es meritorio para su vida. No piense tampoco que usted merece todo el sufrimiento del mundo. Más bien piense en que el sufrimiento es la consecuencia del pecado mismo que sigue operando en la humanidad, pero que Dios nos habrá de ayudar siempre que nosotros tengamos una necesidad. Termino diciendo esto: Dios es refugio y es fortaleza. Dios es pronto auxilio en las tribulaciones. 3 aspectos importantes de este versículo número 1 del capítulo 46. Y el primero de ellos habla acerca de refugio. Como le decía, que en medio, ¿verdad?, de la EBDB nos refugiamos. Cuando la Biblia habla de refugio, no está hablando solo de un lugar pasajero en donde nos vamos a ir a esconder cuando viene un momento de sufrimiento y de dolor en nuestra vida. Hermanos, todo cansa en la vida.
Incluso las vacaciones pueden ser muy cansadas. Alguien que determina, ¿verdad?, ir de viaje y después de un largo periodo, las personas se pueden sentir cansadas. Cuando usted sale por la mañana al trabajo y regresa a casa, lo único que usted, ¿verdad?, requiere es ese sofá, esa taza de café. Quiere estirar los pies un momento, tal vez encender la televisión, leer un momento la Biblia o un libro. Y usted quiere estar en casa. Cuando la palabra nos habla acerca de refugio, nos está hablando de esa sensación que tenemos, de ese deseo que hay insertado en nuestra vida de estar en casa. Yo puedo ir a casa de mis padres, puedo ir a casa, ¿verdad?, de mis suegros, puedo dormir en casa de mis tíos, pero nunca será lo mismo a estar en mi propia casa, a disfrutar mi cama, a disfrutar mi cobija. Y esa es la sensación que a menudo sentimos, queridos hermanos, cuando nos encontramos lejos y anhelamos estar en casa. Estuve fuera de la ciudad un mes y aunque fue una experiencia muy gratificante, un colchón en donde al final me acomodé, pero yo quería estar en casa, porque sentía que donde yo dormía ya tenía mi forma. Yo sentía que ese colchón estaba como hecho especialmente para mí. Y aunque estaba allá y disfruté algunas situaciones, no era lo mismo, ¿verdad?, al calor de la casa. A estar en casa, a disfrutar el hogar. Y la Biblia nos habla entonces que Dios no es solamente un refugio temporal. Esa misma sensación que sentimos cuando estamos de vacaciones o vamos al trabajo o salimos por algunos días de estar en casa, es la sensación que el salmista plasma en este capítulo al decir: Dios es nuestro refugio. Queremos estar ahí porque la sensación es cálida. Porque cuando estamos bajo las alas del Omnipotente, cuando estamos bajo la sombra del Todopoderoso, cuando estamos con Él, hay una sensación de calma, hay una situación de paz en nuestra vida. Porque cuando estamos ahí con Él, refugiados, nuestra vida, hermanos míos, encuentra la tranquilidad que esta alma muchas veces está buscando de forma, ¿verdad?, constante. En Él encontramos esa sensación de amor, en Él encontramos ese calor que necesitamos. Él es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Esto es, que en Él nos sentimos seguros, que en Él sentimos que estamos en el lugar correcto. Y si lo sentimos, hermanos, realmente la Biblia testifica que lo es. En las manos de Dios es el mejor lugar. Y en Él tenemos la fortaleza que necesitamos. Cuando sentimos que caemos, que desmayamos, que no podemos más, en Él, porque Él es toda la fuerza que requerimos. Él es la fortaleza de nuestro espíritu, es la fortaleza de nuestra alma. Así que cuando sufrimos, sabemos que Él es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, y Él es nuestro refugio. Si alguien hoy está sufriendo por alguna circunstancia, o si alguien puede preguntarse: ¿voy a sufrir? ¿Seré, verdad, un candidato de Dios para sufrir? Todos los cristianos, hermanos, un día vamos a sufrir por circunstancias, y todos los cristianos hemos ya sufrido por distintas situaciones que nos han sobrevenido. Pero recuerda, Dios es tu amparo y tu pronto auxilio en medio de toda tribulación.